Hoy somos lunes con LD, el live action de One Piece nunca fue bueno. Y es que ya estamos a nada del estreno de la segunda temporada del live action más exitoso de los últimos tiempos en el mundo del manga anime. Una adaptación que rompió todas las expectativas del público y se posicionó como una increíble opción para los que quisieran adentrarse en la serie de Eiichiro Oda. Y un absoluto éxito en todos los sentidos de la palabra. Pero que para mí no es tan así. Y es que pese a que disfruté bastante de la experiencia, para mí hay una serie de decisiones como mínimo cuestionables que cambian completamente la experiencia de One Piece, hasta el punto que considero que el live action de One Piece pierde todo o al menos gran parte de lo que hace a One Piece especial. ¿Puedes dejar de buscar la funa forzadamente, ser moco? ¿Pero qué dices? ¿No puedo dar mi opinión o qué? Sí, bueno, venga, tíranos esas cosas llamadas argumentos que te preparas con tanta dedicación, pero que todos sabemos son excusas para forzar relevancia. Pikachu, no me jodas, eres yo haciendo una voz de retrasado, no desveles mis planes. Bueno, el caso es que, ahora en serio, está claro que el live action es una adaptación, es decir, no es un calco real de todo lo ocurrido en el anime y en el manga, algo que es completamente lógico y que debemos de aceptar, pero la clave a mi vista es ver qué añadidos se hacen y qué contenidos se recortan y qué tal es el balance de los cambios en la obra y ver cómo queda realmente después de todos estos. Y eso es justamente lo que haremos, demostrar cómo en su intento de meterle un ritmo endiablado a la serie, ese balance fue casi siempre negativo. Y para explicar mis problemas con el live action de One Piece, veo lógico ir avanzando por los arcos e ir ejemplificando a qué me refiero con los cambios que para mí arruinan gran parte de la experiencia. Por supuesto, los primeros episodios ya demuestran claramente dichos cambios. Por ejemplo, Luffy es distinto al del anime y el manga, pero supieron adaptar mucho su humor y su caracterización, y se siente a un Luffy transportado al mundo real, con un enfoque parecido pero a su vez distinto de lo mostrado por Eiichiro Oda. Es decir, así es como se debe adaptar un personaje a la vida real, así como cambios en la distribución de los personajes, apareciendo Garp en el primer episodio o teniendo a Nami una aparición con anterioridad. Personajes que en los primeros capítulos no tendrían que estar ahí, pero que son cambios que en sí no influyen tanto en los eventos o narrativa de la historia, por lo tanto a mí no me importan. También otro ejemplo es el flashback de Zoro, que se coloca en la villa Sirup, es decir, en la villa de Usopp, en vez de cuando se enfrentan al Capitán Morgan, que es justamente lo que ocurre en el anime y en el manga. ¿Y eso es un cambio malo? Pues tampoco lo considero, porque al final el mensaje es el mismo, y seguramente meterlo en el primer episodio pues debieron pensar que cortaría demasiado el ritmo de este. Por lo que estos son pequeños cambios lógicos que al tratar de adaptar estos puntos, pues teniendo en consideración que lo estás llevando a un nuevo público, yo no los vi mal. Pero los problemas para mí llegaron sobre todo con el segundo capítulo, donde tenemos la aparición de Buggy. Y Dios santo, qué destrozo le hicieron en el live action, por favor, porque en la serie te lo presentan con una actitud ultra seinen, un tipo oscuro, siniestro, que trata de ser un payaso, pero no de los que dan gracia, sino de los chiflados que están dan miedo, y eso no me gustó para nada, porque se alejaron demasiado de lo que era Buggy en la serie original, un tipo que estaba hecho por y para el humor, que daba risa con sus expresiones y constantes absurdeces, y que era un payaso en todo sentido, que jamás te lo podías tomar en serio, ni siquiera en los primeros episodios, y no es que luego con la historia se vaya convirtiendo así, porque en el primer arco ya era un personaje claramente hecho como un gag cómico constante, aunque apuñalar a Zoro o atravesar al sombrero de paja de Luffy, nunca en la vida se siente como el gran villano maléfico que te tratan de vender en el live action, y eso a mí ya me empezó a sacar mucho de la serie. Pero ese realmente no es ni siquiera el peor cambio que hicieron en esta saga, porque para mí el primer momento y el que posiblemente me duela más de todo el live action hasta ahora fue que quitaran todo lo relacionado a Shushu, Chou Chou, o como yo lo conozco, el perrito más chat de la historia. ¡Te amo, mi niño! Porque claro, quizás no muchos os acordáis de todo esto al haberlo visto o leído hace mucho tiempo, pero este perrito es la estrella y el punto clave de todo el arco de Orange Town, que mucha gente lo infravalora porque justamente tiene el villano pues más caricaturesco y es el inicio de la aventura y empiezan a contarnos todas las cosas, pero que guarda también una narrativa y un mensaje muy potente a raíz
nariz de este perrito. Chow Chow era un perrito de un habitante de Orangetown, quien era dueño de un pequeño comercio de esa ciudad. La cosa es que estuvieron durante 10 años en ese establecimiento, hasta el día que su dueño pues se puso enfermo y se fue al hospital, pero durante su ausencia este le pidió que por favor vigilase su tienda. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero el hecho es que su dueño falleció y durante todo ese tiempo Chow Chow permaneció ahí estoico e inamovible durante meses. Aún con todo el revuelo que andaba armando Buggy en la ciudad, el perrito se quedó delante de la tienda pasara lo que pasara. Uno podría pensar que simplemente estaba esperando al dueño a que regresara y de ahí que permaneciera en el sitio, pero esto claramente no es así, porque el alcalde en el manga nos cuenta, obviamente hablando en nombre de Oda, que no es que esté esperando a su dueño, porque ese perro era muy listo y sabía que simplemente había fallecido, sino que permanecía delante del establecimiento para protegerlo. Como recordaréis, llega uno de los brutos de Buggy, se pelea con el perro, con Luffy y con todo Kiski y finalmente quema el lugar, mientras Chow Chow simplemente puede mirar las llamas del lugar llorando y llorando, porque aquello que trataba de proteger, su tesoro, estaba siendo quemado en sus narices. Luffy por supuesto le va a pegar una paliza al tipo y cuando este está rogando clemencia, Luffy menciona esto: es muy tarde para las disculpas, eso no devolverá el tesoro de ese perro, por eso vine a destruirte. Y después de pegarle un pedazo de puteazo en la cara que casi lo envía a tupis, la secuela que Oda ya tiene en mente, seguidamente Luffy le entrega una pequeña caja, mencionando que eso fue lo único que pudo salvar de su preciada tienda. Y este momento, estos diálogos, estas interacciones son algo único, es algo especial que convierte toda esta aventura en una con significado, con mensaje, con alma. Para mí esto es lo que hace interesante y bonito todo lo que ocurre en Orangetown, mostrando la inteligencia emocional de Luffy y su conexión con ese perrito, porque al igual que él tenía también un tesoro, su sombrero de paja, por eso podía comprenderlo, lo cual también se refleja en Nami, quien cree que todos los piratas solo quieren riquezas y todos son horribles, cuando por primera vez aquí ve algo inaudito en Luffy, ve algo inaudito en un pirata, ayudar a un perro que apenas conocía de una forma tan y tan madura y sobre todo sincera. Todo esto complementa el mensaje del verdadero tesoro en One Piece, algo que cada uno puede guardar con cariño no por el valor monetario del objeto en cuestión, sino sobre todo por el valor emocional, y que pese a que pueda ser roto o se queda a medias, lo importante es mantenerlo junto a ti por los recuerdos que te evocan. Y claro, esto ocurre también con Luffy porque en el live action también está la escena donde le rompen el sombrero, y en ese aspecto podemos decir que el mensaje, pues eso, se mantiene, pero simplemente para mí no es lo mismo, no hay todo este trabajo detrás, no buscan que te emociones con esa escena, no buscan aquello que hace que One Piece sea único, su cariño por cosas como estas, una historia preciosa con la que empatizar, pero que el live action dejó en un simple guiño del perrito paseando por la ciudad. Y ok, no digo que esto fuese súper fácil de adaptar, pero primero, ¿en serio alguien prefiere el episodio completo dentro del circo con Luffy ahogándose y viendo a Buggy como la encarnación del mal, de Lucifer y de Satanás, antes que una historia preciosa que sin duda, al menos a mi vista, lo mejor de todo Orangetown? Y segundo, hermano, han adaptado a Chopper o a los gigantes. ¿En serio coger a un perrito domesticado y explicar todo esto no habría sido una buena idea? Esta era la primera oportunidad para tocar la fibra de los espectadores y ver que One Piece va de mucho más que peleas y de un tipo al que se le alargan los miembros. Y os seré sincero, este capítulo me hizo abandonar el live action en su día. Me dije a mí mismo, hasta aquí llegamos, si esto va a ser así constantemente, yo no quiero nada. Pero bueno, luego sí, me puse a reflexionar sobre la vida, me vi 3 edits de TikTok culeros de la serie y pues regresé a verla, como 6 meses después. Pero el daño que me hizo este segundo episodio no lo conoce nadie, así que ¿esto siguió pasando en el live action? Pues para mi desgracia, por supuesto. Espera, ¿me estás diciendo que odias el live action porque no pusieron a un perro llamado como el órgano reproductor femenino? Bueno, no es eso exactamente, es el hecho de los detalles y varias cosas que debo comentar aún, si apenas estamos empezando, Pikachu. O sea que sí que es por el perro, ¿no? ¡Dios mío, cállate!
Pero contrariamente a mi depresión, el arco de Usopp fue el mejor posiblemente del live action, porque de nuevo no lo hicieron en una ciudad y se hizo todo en la mansión de Kaya, pero ahí al menos a mi vista sí cuadra mucho más, porque realmente no veo una historia tan profunda relacionada con el pueblo que debiera ser incluida sí o sí, sino que lo que ocurre en la saga en mayor medida son combates en la colina contra los hermanos gatunos y otras cosas del estilo que entiendo que no quisieran adaptar. Pero aquí ese ambiente tétrico y lúgubre de la mansión con un mayordomo loco que quiera asesinarlos a todos sí tiene mucho sentido, porque Kuro no era un puñetero payaso como Buggy, era un hijo de perra que pronto aparecerá en Elbaf como el sexto Yonko. Sí, gente, cuidado con Kuro. La cosa es que este arco no cambia el mensaje del contraste que había entre Kuro y Luffy y lo que significa ser un verdadero pirata, que estás dispuesto a dejarte la vida y a ser perseguido por la marina, no únicamente refugiándote y esperando una vida tranquila usando a tu tripulación como títeres, que es lo que hace Kuro en la historia. Es lo que diferencia a alguien que simula ser pirata de lo que es realmente esa figura, y Usopp en el arco lo entiende mejor que nadie. Todo eso en el live action se mantiene, y sí, hay varios cambios, como que quizás Usopp tiene algunos momentos menos y Kaya brilla más, incluso su beso, que es un agregado muy interesante, o incluso la evasión de Django, el hipnotista, que era un desmadre y súper divertido en el manga. Que me jode que mantengan a los hermanos furros de los cojones y no al Django, que era el MVP, y con Iñaki Godoy podrían haber hecho escenas increíbles. Pero bueno, dentro de todo estamos dentro de ese balance que comento constantemente, donde se quitan y añaden cosas pero no cambia algo clave ni esencial de la saga, y por eso para mí me parece un buen arco adaptado. Mi única pequeña queja sería previo al arco, porque se saltean el episodio de Gaimon, que parece una absurdez, pero de nuevo es un capítulo similar al del perrito. No lo relataré todo al completo porque no me parece tan importante, pero sí por encima, y es que este tipo arbusto estuvo durante décadas esperando poder llegar a los cofres del tesoro de la isla, y Luffy accede a bajarlos cuando se cruzan con él, dándose cuenta al final del episodio que esos cofres siempre estuvieron vacíos, malgastando así gran parte de su vida por un tesoro que realmente no existía, a lo que Luffy contestó de una manera increíble: no te sientas mal, tuviste suerte que llegamos, otros 30 años y toda tu vida se habría acabado. Y es que esta mini historieta es fascinante y una metáfora perfecta de lo que es el One Piece en esta historia y del viaje que debe de tomar Luffy. El tipo arbusto se pasó su vida sufriendo por su tesoro hasta el punto que no disfrutó su tiempo en la isla, ni esos duros 30 años, lo que nos viene a decir que Luffy con el One Piece no debe obsesionarse hasta el punto de sufrir durante décadas para poder llegar a encontrarlo, sino que simplemente debe disfrutar el camino desde el inicio, y así al llegar a su meta, sea o no real, no se arrepentirá. Por esto es que considero que es tan importante este episodio para nosotros y para el protagonista, y nos deja una enseñanza valiosísima: disfruta el camino, porque si no puedes desaprovechar tu vida por algo que nunca valió la pena. Pero bueno, este punto lo puedo llegar a entender porque al fin y al cabo es un episodio autoconclusivo que está alejado de los demás arcos y que en sí no es tan trascendente para la trama, pero que a mi vista lo es por lo inspirador que es. Pero bueno, aquí no hay tiempo, mi loco, esto es el live action, debemos darle con un ritmo apresurado, así que nada, pasemos al siguiente. Y es que este arco fue posiblemente el que más cambios tuvo para bien y para mal. Y es que por ejemplo aquí nos muestran la pelea de Mihawk con Craig, lo cual fue un añadido muy interesante y que nunca se mostró en el manga, pero por lo contrario se cargaron en gran parte la escena de Jin con Sanji. Ah shit, here we go again. Y es que por supuesto podemos considerar que en esencia es lo mismo: llega Jin, pide comida y clemencia y Sanji le da un plato de comida, pero la ejecución en sí es muy distinta. La gracia del manga y el anime era al ver cómo Jin fue rechazado por ser pirata y no tener dinero, y ver cómo Sanji lo aceptaba de igual forma porque cualquiera que tuviera hambre él le daría un plato caliente. En la escena original Jin llora por la amabilidad que muestra Sanji y es lo que más destacan del personaje, lo cual empuja a Luffy a quererlo en la banda porque se da cuenta que además de ser un gran chef es una muy buena persona. En el live action pasa lo mismo, pero es todo mucho más frío y más robusto. Sanji le da su plato y Jin casi ni le mira, ni le da las gracias, ni llora por su
su amabilidad ni absolutamente nada. Y por supuesto tampoco vemos la icónica cara de felicidad de Sanji al ayudar a las personas. Por ende, está bien representada la escena porque en esencia es lo mismo, pero le falta el alma de la original, lo que la hace realmente memorable. Y algo se ocurre más adelante también con ambos personajes, ya que como dije, Jin apenas tiene conexión con Sanji y apenas tiene peso su personaje, cuando en la versión original es sumamente importante. Pero vale, podemos decir que lo entendemos porque es un personaje muy secundario, e incluso con el en teoría villano de la saga, que era Krieg en la obra original, y que skipean épicamente su combate, y prácticamente no aparece en la saga, lo cual pues bueno, tampoco me parece tan mal. Al final es Krieg, macho, a nadie le importa. Te puedes cargar a un personaje secundario como Jin y a un villano muy olvidable como Krieg, ok, lo podemos comprar, pero no cuando eso repercute en el personaje de Sanji, perdiendo gran parte del sentido que tiene en el manga y en el anime. La gracia del combate de Luffy versus Krieg es demostrar cómo Luffy tiene una voluntad inquebrantable para perseguir sus sueños, justamente lo que le faltaba a Sanji para dejar el Baratie e ir a buscar su sueño, ya que no lo hacía al sentirse en deuda con Zeff. Y claro, ese trasfondo está presente en el live action y está todo el flashback de Sanji y Zeff, pero no la resolución y el motivo por el que decide emprender su viaje, que es acompañar a Luffy por la voluntad que este desprende. Entonces, entre el conflicto de Zoro con Mihawk, que ya se extendió bastante, y el combate de Luffy y Arlong en el live action dejando a un lado a Krieg y Jin, opacan en gran medida al personaje de Sanji en lo que tenían que ser sus capítulos. Por supuesto, también hay agregados interesantes como el dilema que se hace con Zoro y la figura de Luffy como capitán, donde parece que su tripulación vaya a caer a trozos, o un mini Water 7 hicieron aquí, o el ver cómo Nami hace una amistad con Zoro bastante interesante y muestra un vínculo bastante más visible que en el manga, así como adaptaciones diferentes del cómo Luffy acaba trabajando ahí, entregándole un cheque en blanco que se pagará solo cuando se convierta en el rey de los piratas. Diablos, ese Luffy sí que se nota que es brasileño de tanto robar. Y para finalizar, Usopp, que es un crack a nivel de absolutamente todo, siendo el mismo personaje llevado a la realidad con su humor y sus tonterías y ocurrencias, como cuando Sanji dice que alguien debe coger la cabeza de Buggy, y Usopp dice, el chico nuevo lleva la cabeza del payaso. Un crack el tipo. Pero en general con todos estos cambios es lo mismo, hay algunas cosas positivas y otras negativas, pero que por lo general arrasan con mitad de la narrativa y la intención original del arco y de sus personajes. ¿Y qué creéis que pasó con el último arco? Pues os sorprenderá, porque posiblemente este fue el arco que añadió más cosas buenas sin quitar tantas de importantes. Primero, me gustó mucho la idea de que realmente Arlong Park sea, pues eso, un parque. En el anime y en el manga eran 3 piscinas pochas que ni red de waterpolo tenían, pero en el live action se muestra que realmente se montan unas fiestas bien locas, fumándose algas o corales o lo que sea que pueda fumar un hombre pez. Pero como no, en los momentos más dramáticos siempre tienen que cagar de una u otra forma, en este caso al llegar Arlong y asesinar a Belmer, ya que en esencia de nuevo es lo mismo, solo tiene que pagar por el dinero de sus hijas y como no tiene para todos, pues fallece. Pero mientras en el live action directamente ella menciona que solo tiene para pagar a las hijas, en la historia original todo era muchísimo mejor, porque engañaron a Arlong y Belmer podía sobrevivir afirmando que tanto Nami como Nojiko no eran sus hijas y que eran simples niñas que iban de paso, asegurando así la vida de todos. Pero Belmer en el manga se niega a hacer algo así porque pese a ser hijas adoptivas, ella siempre se sintió como su verdadera madre. Esa es la magia de la escena y por eso no puede negar que ellas sean sus hijas aunque eso le cueste la vida. Esa es la magia de la escena y no un simple sacrificio porque sí, sino la aceptación de sus vínculos y su incapacidad de negar que era su madre. Cambiando de tema, como otra pequeña parte negativa, también siento que ok, te puedes esquipear a algún Gyojin feo para ahorrarte un poquito de presupuesto, pero mi loco en su día esquipearon a Hachan, que es quizás el más importante por eventos posteriores. No sé si llegarán nunca a Sabaody, pero no sé qué cojones van a hacer. Creo que habría sido mucho más fácil esquipearse al feo que pelea con Usopp, por ejemplo. Nadie le echaría de menos, míralo. Y en general todo lo demás fue de bastante calidad, agregados sobre lore bastante guapos, hablando por ejemplo de Jinbe o Nami hablando de Norland, lo que evoca al arco de Yaya y Skypiea, y eso está increíble.
Estos pequeños cambios son lo que le dan mucha más vida al live action. A su vez mencionan directamente diálogos de Arlong, la esclavitud que sufrió su raza, que no te la explican directamente, pero que se diga clara y abiertamente está muy bueno. Y solo apuntaría que al final del arco donde Nami se va con los Moogis, de nuevo la parte narrativa flojea y pierde mucha de la sustancia, como es la simbología del molino y Nami, que básicamente Genzo, el tipo del molino, justamente llevó toda su vida el molinillo en la cabeza porque hacía sonreír a Nami, una sonrisa que durante todos esos años junto a Arlong había perdido. Es por eso que en el manga, una vez habla con Luffy y entiende que tiene buenos compañeros, Genzo deja su molinillo en la tumba de Belmer, como reflejo de que a partir de ahora ya no le hacía falta llevarlo, porque estaba seguro que esa sonrisa jamás se volvería a ir de su rostro. Un mensaje fantástico que también se pierde en el live action, porque sí, se despiden de Belmer por última vez y se muestra el molinillo, pero de nuevo, es una cáscara vacía de lo que realmente debería ser un mensaje tremendo, y que de nuevo era extremadamente sencilla de adaptar esta escena. Agarras a una niña pelirroja y agarras tal cual los panels del manga y tienes una conclusión bellísima, pero que sin hacerlo queda a una simple referencia, lo que es constantemente este live action. Por supuesto, ya hablando en general, los personajes estuvieron muy bien conseguidos visualmente y se conservan sus flashbacks y tienen una personalidad acorde al manga, pero adaptada a la vida real, lo cual es completamente fantástico. Excepto quizás Zoro, que es un tipo más edgy de lo normal, como si fuese el personaje en el time skip, pero incapaz de mantener una sonrisa por más de 3 segundos. Pero aunque me duela para el personaje, no es algo que defina completamente a la historia, cosa que se ocurre con muchas de las situaciones narradas en el vídeo. Mantuvieron muchos momentos icónicos y espectaculares de la obra, por supuesto, y eso está genial, pero considero que también se saltaron mucho del contenido, sobre todo narrativo, que tanto nos impactó en su día. Y de ahí nace mi principal crítica, porque poner las escenas simplemente no aplican la misma intención, simbolismos y mensajes que se buscó en su día, y que de seguro de haber adaptado podrían haber elevado todo este material. Y no es que yo me quiera poner a llorar con la historia, no ese es el punto es que One Piece trata también de ser una historia emocional, que te emocione con lo que narra, y el live action suele tratar por encima estos momentos, rushearlos o simplemente ni adaptarlos. Para concluir, el objetivo del vídeo no ha sido señalar todos los errores o investigar minuciosamente qué cosas se dejaron por el camino, porque sí que creo que muchas decisiones que se tomaron estuvieron muy bien, y quitar ciertos combates o escenas que realmente no aportaban mucho me parece genial para darle ese ritmo tan bueno que tiene el live action, pero ciertas escenas clave donde reside en gran parte el alma de One Piece, eso jamás se debe alterar. Y me sabe muy mal porque el producto pudo ser aún mucho mejor, y teniendo en cuenta el exitazo que fue, eso ya es decir muchísimo. La segunda temporada parece ser que tendrá más margen al adaptar menos contenido del anime y del manga, y por ende no deberá estar tan rusheado ni saltarse cosas clave. Yo espero que cambien cosas, por supuesto, y no sea la misma historia que en el anime y en el manga. Eso está perfecto, en este vídeo lo estoy demostrando. Algunos agregados son buenísimos, pero hay ciertos puntos que nunca deberían ser quitados, porque le quitas todo lo que hace a One Piece, y eso desde luego no puede ser algo bueno. Esperemos que en la segunda temporada esto cambie a muchísimo mejor. En resumen, te faltó la historia de un perro y por eso odias el live action. Tío, yo paso, me pongo aquí a hablar media hora sobre un porrón de cosas y te quedas con lo que a ti te da la gana. Siempre haces lo mismo. ¿Qué tienes que decirme a eso, Pikachu? Pues que si tanto te gustan los perros, móntate una perrera, yo qué sé. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale? ¡Viva el Betis!